Y vamos a profundizar en el tema de la franja electoral. Sátiras al gobierno por caso convenios, imágenes con inteligencia artificial, como estábamos conversando, alusiones a historias personales, son algunos de los relatos que han protagonizado este momento. Queremos hablar con el experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, sobre estos aciertos, errores, propuestas, estilos de la franja. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos. Buen día. Bien, Gonzalo, gracias a ti por la invitación. A ver, la franja tiene hartos capítulos, entonces esta es la primera impresión, esta fue la primera tanda, pero también ahí se impone tal vez el hilo conductor, el relato de lo que podría venir más adelante. ¿Cuál te pareció que fue la franja mejor lograda con el objetivo político? No en estética, Mm, no, con objetivo político. Sí, buena pregunta. Yo me atrevería a decir, a ver, que la más impactante sin duda es la de Meo, Claro. pero que sea impactante y memorable y viralizable no significa que tenga éxito como franja, ¿ah? Son cosas distintas. Pero es interesante por eso, porque rompió un poco la típica inercia bastante institucional de las franjas electorales, de los partidos políticos más tradicionales y los candidatos más tradicionales. Y en ese sentido creo que Meo la rompe un poco y también Harold May Nichols también la rompe en el sentido de aportar un poco de ironía, un poco de sátira a la discusión política o a la narrativa política como tú lo planteas en la franja electoral. Creo que eso es interesante para rescatar. Ahora, insisto, una cosa es lograr impactar, memorabilidad, etcétera, y otra cosa es que sea beneficioso para el candidato, ahí Claro, y se traduzca en votos. Eso es claro, distinto. porque en el caso de Ahora, Marco, sí, no, dale. no, no, perdón, siguiendo con la franja de Marco Enríquez, él, la verdad es que ha tenido un desempeño bien malo hasta ahora en las encuestas al menos, o sea, no se ha movido el 1%, no se ha movido de ahí. Mm. ¿Tendrá esta franja tan osada algo bueno para él en Mira, términos de subir en la encuesta, no? sí, claro, obvio. Yo creo que ahí no. Mi hipótesis es que no. Solamente genera conversaciones digitales, lo estamos discutiendo ahora en televisión abierta, está bien, fantástico, bien, pero más allá no creo. ¿Ah? Ahora, entiendo que lo que él está intentando hacer es lograr un poco cambiar ese sino trágico del 1% y crecer, ¿ah? Crecer un poco, llegar a la anterior elección donde anduvo por los 4 o 5%. ¿Ah? Pero no tiene mayor efectividad, yo creo, ¿ah? En definitiva. ¿Ah? Creo que sí es más interesante probablemente lo que está haciendo Kast. Creo que Ya. Kast es interesante porque ya es su tercera campaña presidencial, sigue manteniendo un discurso que es el discurso de la seguridad, te afirma mucho en el liderazgo que él representa, incluso para sus parlamentarias, ¿no? Él Ujú, siempre está presente. Creo que en eso hay una consistencia y también creo que la mirada de Jara y de Matei no deja de ser interesante por una razón bien práctica, ujú. porque la publicidad negativa, que es la que hace Kast, por ejemplo, que hace Meo, que hace Parisi, que hace Kaiser, esa que es denostar al otro a través de la comunicación, en la retórica de la franja, no siempre es positiva. ¿Ah? Creo que, por un lado, la mirada de Harry Matei de mirar el futuro como una unidad más centrada en las personas, mirar más de futuro, puede ser más interesante también en términos de resultados. ¿Ah? Según las encuestas y según los estudios que se han hecho de este tipo de publicidad negativa política, Ujú. normalmente no está muy claro el resultado, ¿ah? Pero al parecer tiende a favorecer al atacado y no al que ataca. Ahora tenemos ejemplos re buenos de lo contrario, Milei en Argentina Claro. o Trump en Estados Unidos, que son campañas negativas desde el comienzo y les va muy bien en las elecciones. Te ¿Ah? iba a preguntar Es justo el eso. terreno está muy relativizado, ¿ah? Está muy Sí. contaminado. Justamente tengo una duda ahí respecto a qué franjas han sido más eficientes. Te adelantaste un poquito la respuesta, pero creo que se puede profundizar un poco más. Las franjas del miedo, ¿no? O del generar, de dibujar un panorama deplorable en términos económicos, seguridad, migración, que son los temas que hoy día van Mm. mandando, ¿no? A veces tienen más resultados. Y ahí miro la campaña, por ejemplo, de Elin Matei, que no apunta a eso, que ha tratado de afianzar este mensaje de un solo equipo, de encuentro nacional, pero tiene un par de contradicciones tal vez con el relato. ¿Cuáles son esas dos, bajo mi punto de vista? Y ahí te quiero preguntar. Uno es que ella habla de unidad, pero resulta que en la derecha no han estado precisamente unidos, para nada. Y también habla de la Sí, esperanza,
pero por Sí. ejemplo, en tema económico está diciendo, oye, no vamos a tener plata para nada. Claro. Entonces ahí hay una disonancia, ¿no? Entre lo que se plantea y lo que se hace también. Claro, ahora mira, el punto tuyo es interesante porque en el fondo, si tú analizas la historia política de Matei, tiene 40 años más o menos de historia política, o sea, es una persona muy conocida por la audiencia, Claro. es muy conocida por los electores. Y yo creo que más que lo que dice y lo que no hace su sector político, es básicamente que también la historia política de Matei no es una historia más bien de unir todos juntos felices mirando al futuro, ¿ah? O sea, más allá de la contingencia actual, de una derecha desunida que está compitiendo entre ellas en una especie de primaria, tenemos una candidata que tiene una historia de vida política bastante agresiva, ¿ah? En general y muy poco que tiende muy poco a la unidad. Entonces también, y eso es súper interesante porque en el fondo tenemos acá un electorado que va a votar por primera vez en una presidencial con voto obligatorio. O sea, tenemos una mitad más de electores que las anteriores presidenciales que no sabemos cómo va a votar. ¿Ah? No, es totalmente desconocido. Y son personas que se van a guiar mucho por lo que pase en las últimas 2 semanas, van a decir su voto, y en eso van a probablemente apostar por candidatos consistentes que le dan certeza y seguridad. Y en eso yo tengo mi duda, igual que tú, probablemente, de que la propuesta de Matei no tenga esa consistencia ni por lo ahora, ni tampoco por su trayectoria política. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema que tienen que ir manejando en el comando con la franja electoral. Como tú lo señalaste al comienzo, las franjas electorales parten ahora, hace pocos días partieron, y van a durar un mes. Esta es una historia que se va contando, va cambiando, se va midiendo y se va evaluando. ¿Mm? Claro. Ahora, hay, hay una cosa a considerar. ¿Ah? Un mundo es lo que pase en la primera vuelta y en la segunda vuelta cambia completamente la cosa. Hay un objetivo que es Sí, la primera, que está dibujada para un escenario donde van más competidores, donde la derecha se disputa entre sí, entre tres candidatos, el universo que puedan captar. Tal vez el panorama va a cambiar mucho hacia la segunda vuelta, pensando que mm, siempre ha habido segunda vuelta. O sea, hoy día pensar de un resultado en primera vuelta y con la dispersión que tenemos es prácticamente imposible. Eh, sí. la franja, ¿cómo debería caminar en términos de propuestas de aquí en adelante? Pensando en la primera vuelta. Pensando en la primera vuelta donde van a tener que marcar más diferencias, porque son más opciones. Claro, mira, a ver, la franja yo creo que, bueno, vamos a dejarte tener encuestas en los próximos días. Acuérdate, Claro, empieza la veda de las encuestas, ¿ya? Y hasta si el 1 de usted como noviembre. periodista, claro, ustedes como periodistas van a tener menos información y también nosotros como audiencia también vamos a tener menos información. ¿Ah? Claro. Eso es un hecho importante. En segundo lugar, es muy probable que por lo mismo también empiecen a ser un poquito más agresiva la franja electoral, digamos, digital, porque aquí hay dos franjas electorales. La franja que nosotros vemos en la televisión, que son en dos horarios en el día, y tenemos la otra franja, entre comillas, franja electoral, que es la franja electoral que se produce en las plataformas digitales. Claro. Esa franja que se produce en en la franja digital es una franja que apunta a personas de menos de 40 años de edad, es mucho más agresiva, es más lúdica va apuntando a la gente que finalmente va a decidir la elección. La franja tradicional, la que vemos en televisión, es la franja que va a la gente probablemente como tú, como yo, que votamos regularmente, que tenemos una mirada política, tenemos una experiencia política ya. Entonces yo creo que ahí vamos a tener como dos franjas jugando y hay que estar mirando ambas, mirando la de la televisión, cómo conversa con la digital y cómo autónomamente funcionan ambas. Yo tengo la sensación de que mientras menos información tengamos y mientras más nos acerquemos a la primera vuelta, va a ser un poquito más agresivo el mensaje, particularmente creo en la derecha, porque no hay que olvidarse que esto es una primaria de la derecha. ¿Ah? Claro, Aquí vamos a ver si exacto. pasa Matei o pasa Cast o pasa Kaiser. Ahí está. Entonces ese es un lenguaje mucho más agresivo. Lo que está haciendo Jara, me imagino yo, es pensando ya ahora cómo va a abordar el balotaje. Y el balotaje para Jara partió ahora, partió con esta franja electoral y va a terminar probablemente cuando sea el balotaje a finales de año. ¿Se Claro, entiende? Un poco sí, no se ese es el entiende. juego. ¿Ah? Claro. O sea, yo veo más agresividad en el corto plazo en la derecha, en la franja electoral, que en la izquierda, por Claro. razones
prácticas nomás. Claro, además que por la tendencia en las encuestas, Jara ha mantenido un apoyo más o menos, o sea, completamente parejo, si Sí, consideramos el error muestral, que está muy en línea con el apoyo al gobierno. Es más o menos ese rango, ¿no? Los 30% aproximadamente. Ahora, volviendo al tema de la franja, ¿en qué casos, ya hablamos un poco del fondo, pero en qué casos la estética, lo visual, puede dirimir o cambiar la visión del súper importante. votante? Te lo decía, mira, no sé Mm, si me equivoco, pero tú debes manejar el dato. Me acuerdo que en una campaña presidencial en Estados Unidos, si no me equivoco, Nixon tuvo un debilitamiento solamente por el aspecto en sus apariciones, en los debates y en las presentaciones, donde en uno se veía muy decadente, muy mal. Gonzalo, eso fue, ¿sabes cuándo fue? ¿Dónde? Fue el año 1960 cuando se produce el primer debate televisado en Estados Unidos Mira, y fue contra Nixon, Kennedy, ¿no? contra John Kennedy. Sí, Claro, 1960. Y claro, fue ¿sabes qué? Re interesante eso, porque en el fondo Kennedy era un héroe de guerra, millonario, casado con una mujer muy inteligente, buen mozo, y el tipo, Kennedy llegó el día anterior, fue a tomar sol, se relajó, descansó. En cambio, Kennedy, que era un hombre muy inteligente, muy mateo, estudió, y llegó tremendamente nervioso a ese primer debate televisado, en ujú, Estados Unidos, y eso se notó, estaba transpirando, y esa angustia, claro, el televidente lo palpó, lo internalizó, y más otras razones también, obviamente, hizo que claro. ganara Kennedy, ¿ah? Que era bastante, estaba muy en segundo lugar. Ahora, eso, porque tú dices, es súper importante. ¿Y sabes por qué, Gonzalo? Porque en el ¿Mm? fondo, en la segunda vuelta particularmente, vamos a tener dos candidatos, Claro, solamente, uno de izquierda, otro de derecha, y un electorado que vota obligado, más o menos 6 millones de votantes obligados, sin cultura política, muy intuitivo, muy emocional, que va a medir, va a internalizar lo que esté viendo. O sea, en el fondo la pregunta va a ser la siguiente: ¿quién quiere que me guíe en mi destino? No es que me dé el mejor plan de gobierno, no es que me prometa esto, otro. ¿A quién le creo más? claro. En Argentina le creyeron más a Milei, por distintas razones. En Chile, la pregunta es esa: ¿a quién le va a querer este electorado que no ha votado y que va a votar obligado? ¿A quién le va a querer más? Y para eso es súper importante cómo se presenta el candidato, el liderazgo y esa capacidad que la gente sienta que efectivamente ella o él son los presidentes que podrían manejar un país que tiene ciertos problemas y que está muy polarizado. Y en Claro. eso es súper importante el liderazgo. Y el liderazgo también no solamente lo que se dice, sino también las habilidades comunicacionales que tú estás viendo, la actitud, la mirada, la forma en que te vistes, cómo enfrentas las situaciones, cómo te vas a enfrentar a los debates. ¿Te vayas a desesperar, te vayas a enojar, te vayas Claro. a quedar callado, te vas a amurrar? Es un poco demostrar gobernabilidad. Y creo que ahí viene la segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta es la gente: ¿a quién le cree? ¿A un padre castigador o está buscando una madre protectora como la Bachelet antaño? Mm. ¿Ah? Y eso va a depender mucho de ese electorado, ¿ah? Porque tú y yo probablemente ya tenemos un voto más o menos decidido, tenemos una mirada, pero hay una parte importante de los electores que ayer lo leíamos en la prensa, ¿ah? Que no se sabe muy bien cuántos son los que no, los indecisos. Claro. Yo creo que son mucho más que el 9 y el 10%. Yo creo que son muchísimos más. Tenemos un 50% en el electorado que no había votado antes, que no le Exacto. gustaba votar. Esos son los indecisos, ¿ah? Claro. Y hay que ver cómo el liderazgo de los candidatos y candidatas que pasen a la segunda vuelta en la franja electoral y también en los debates que vengan, cómo abordan eso. Y eso Claro. es interesante. Te quiero preguntar si, a ver, hablando de esa imagen o de los atributos blandos, si son tan importantes o no, siempre se recuerda, por ejemplo, las características de la expresidenta Michelle Bachelet, pero ¿no será que en el mundo actual la gente, más que nunca, sobre todo en Occidente, donde las democracias están en crisis, esté buscando hoy día solucióneme los problemas? Tengo inseguridad, tengo migración, tengo problemas económicos, en fin, porque creo que Donald Trump, por darte un ejemplo, no es una persona que tenga una imagen muy magnética, ni muy simpática, ni muy acogedora. O sea, ese atributo blando no lo tiene.
pero la gente lo ha sacado 2 veces presidente. ¿Quién tú me decías? Que no te escuché bien. Hay un sonido de fondo. Ah, perdón. No, lo que pasa es que te estaba dando el ejemplo de Donald Trump. Ah, Ah, Trump, sí, claro. Sí, sí, hablando un poco de sí. si hoy día las definiciones en la política en Occidente, con las Entiendo, democracias... mira, tú mostráis, Gonzalo, ahora en pantalla a Kaiser, ¿cierto? sí, sí, Kaiser tiene un discurso muy centrado en sí mismo, muy masculino, además, muy poco femenino, muy masculino, muy de poder, de hombre fuerte. Y eso un poco tiene que ver con Trump también, que son personas que probablemente interpretan bien el momento político. ¿Ah? Ahora, Trump tiene muchos bemoles, o sea, extensa la lista de bemoles que puede tener, pero para muchos ciudadanos norteamericanos le hizo sentido esa forma de hacer política y 2 veces más encima. ¿Ah? Entonces ahí ya hay una certeza, ya no es una apuesta. Apostaron una vez, sí, la primera es cuando salió Trump, ya la segunda no es apuesta. ¿Ah? Hay una relación ahí de cariño, ¿ah? De respeto y de credibilidad. o la debilidad también de los demócratas que venían con un No son presidente, capaces, claro, ¿no? Y con un presidente muy mayor, que tenía algunos problemas de dubitativo. salud, claro. Entonces ahí también está el factor imagen, porque, claro, una persona que no se muestra, digamos, con plena capacidad, también desencanta. Claro, es que mira, en eso, Gonzalo, son súper importantes las encuestadoras. Y las ¿Ya? encuestadoras hoy por hoy no están encuadrando la realidad de acuerdo un poco a los intereses tradicionales de la política. Ujú. La izquierda tradicional, la derecha tradicional, los buenos, los malos, los que son capitalistas, los que son pro Maduro y Cuba. O sea, todo muy en la tradición de la política chilena. Eso es lo que están viendo las encuestadoras hoy. No están buscando cuadres nuevos. Y ahí cabe preguntarse también, y eso me gustaría a mí que se midiera, es qué pasa con los liderazgos, cómo se mide, cuál es el liderazgo que estás buscando hoy el chileno y chilena para que gobierne el país los próximos 4 años. ¿Ah? Y ahí está la duda, o sea, ¿es el liderazgo Jara? ¿Un liderazgo más bien blando, inclusivo, centrado en las personas? ¿O están buscando un padre, como decía yo antes, más bien duro, castigador, capaz de controlar la situación? ¿Ah? Que podría ser un Kass, podría ser un Kaiser, hasta podría ser una Matei también. ¿Ah? Eso no lo están viendo en la encuesta. Y como ya sabemos, las personas deciden su voto los últimos 15 días. ¿Ah? Y el voto es meramente emocional. ¿Ah? Y particularmente no te olvides algo más. Esa gente que está votando obligada son esencialmente segmentos medios bajos de la población chilena. ¿Ah? Y hay que preguntarse, ¿qué está pensando esa persona? ¿Es solamente seguridad lo que la motiva o la motiva algo más? ¿Ah? Claro. Y ahí están las dudas que yo tengo y que no están clarificadas en las encuestas hoy por hoy. No, de todas maneras, bueno, Cristian Loporati, muchas gracias por acompañarnos en Mega Noticias con tu análisis. Que tengas un muy buen día. Igual, Gonzalo, un abrazo a todos. Cuídense. Igual.